Hola amigos, bienvenidos al programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a Pablo Velasco, don Pablo Velasco, que es licenciado en Periodismo y en Derecho. Es también doctor en Derecho de la Cultura con la tesis sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial. Y actualmente es editor del sello editorial CEU Ediciones y profesor en la Universidad del CEU San Pablo, además de colaborar en distintos medios de comunicación. Colabora con diversos medios de comunicación, divulgando principalmente temas filosóficos, históricos y culturales. Pablo, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Mira, queríamos sobre todo eso, que nos situaras actualmente. ¿Cómo está en España la situación del aborto? A ver, desde el punto de vista jurídico, el aborto es un delito, está dentro del Código Penal. Lo que pasa es que hay una serie, además es un tipo atenuado del homicidio, está en el mismo capítulo del homicidio, porque claramente es terminar con una vida. Eh, pero desde el año 85 hay una ley específica que bueno, pues que prevé una serie de supuestos en los que despenaliza el aborto. Es que esto es muy interesante porque el derecho nunca ha hablado del derecho al aborto, sino de lo que se habla es de una serie de supuestos que despenalizan un aborto, ¿no? En la ley del año 85 pues había una serie de supuestos dentro de las 12 primeras semanas del embarazo, en caso de violación, en caso de que hubiera peligro grave para la salud física o psíquica, que este es el gran lugar, el porcentaje mayor de los abortos aparece por aquí, en una supuesta peligro para la salud psíquica de la madre, eso sin límite de semanas de gestación, o que el niño pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas dentro de las primeras 22 semanas. Más tarde, ya con el gobierno de Zapatero, en 2010, se promulgó la famosa ley AIDO de una ministra, se apellidaba así, que es la que lo impulsó. Ya aparece con el eufemismo de ley de salud sexual y reproductiva y de intervención voluntaria del embarazo. Esto es algo clave, ¿no? Cuando siempre se quiere hablar de aborto, porque claramente es evidente que es una situación anómala, ¿no? Una situación grave, siempre se habla con eufemismos, ¿no? Intervención voluntaria del embarazo, yo qué sé, salud sexual y reproductiva es lo que parece que está de moda, ¿no? Pero el principio fundamental de esta nueva ley de 2010 es que el aborto sería libre dentro de las 14 primeras semanas, informando previamente a la mujer sobre los derechos y prestaciones y ayudas públicas que tiene la maternidad. Esto, bueno, pues era una especie como de detalle. También se ampliaba el plazo a 22 semanas por causas médicas, por grave riesgo para la salud de la madre, por anomalías graves en el feto, yo qué sé, o incompatibles con la vida, ¿no? Y en esta reforma de 2010 ya se empieza a hablar de que las menores de edad pudieran abortar sin consentimiento de sus padres e incluso no necesariamente informar a los padres en caso de que hubiera, dice la ley, un posible caso de conflicto o de coacción. Esta ley, por cierto, lleva más de 10 años en el Tribunal Constitucional Español esperando una sentencia ante un recurso de constitucionalidad que se presentó. Lamentablemente hemos recibido hemos visto la noticia de un nuevo proyecto de ley impulsado por la ministra Irene Montero. La ministra Irene Montero se caracteriza porque todos los proyectos de ley que ha presentado, ninguno ha surgido a efecto, parece son como, no sé, algunos llaman que son cortinas de humo, ¿no? Ante situaciones en las que este gobierno en España pues no ha sabido manejar, hay graves, hay muchas cosas, ¿no? que no ha sabido hacer bien. Una de ellas, por ejemplo, pues la economía o la gestión de la pandemia, etcétera. Pues cuando sucede alguna situación así, pues parece que Irene Montero sale y cuenta algún proyecto de ley de los que nunca surgen. El último, en concreto, insiste en que las menores de edad puedan abortar e insiste también en un tema
que a mí me resulta muy llamativo, que es eliminar el periodo de reflexión que proponía siempre la ley. Cuando una mujer decide abortar, pues tiene como 3 días, ¿no?, de reflexión, ¿no? Pues se elimina eso, ¿no? Parece que es que se quiere incitar. Y decía que este es el panorama jurídico. El panorama social del aborto de España yo creo que ha tenido cambios. Sociológicamente no lo sé, pero no es algo que se vea como grave en gran parte de la sociedad española. Yo creo que ya incluso mucha parte de la sociedad española lo tiene asumido y sin problema, ¿no? Como suele pasar cuando las cosas no te afectan directamente, ¿no? Lo podemos comprobar en las concentraciones y manifestaciones que se hay en favor de la vida, no están siendo especialmente numerosísimas. Y yo creo que esta es una cuestión que también deberíamos reflexionar, ¿no? Que se ha instalado en la sociedad, en gran parte de la sociedad, una especie de minusvalorar esta cuestión. Indudablemente lo que dices es verdad, nuestra sociedad está como dormida, pero si hay alguien que intenta oponerse al aborto y además que lo hace siendo consecuente, pues optan por una manera de lucha sin agresión ninguna, simplemente con rezar cerca de los abortorios. ¿Por qué? Porque normalmente se suele rescatar a personas, a madres que en el fondo se ven dirigidas a abortar porque están sin apoyo ninguno. Entonces cuando ven el apoyo paran. ¿Cómo es posible que hoy día se llegue a poder meter a estas personas incluso en la cárcel? Es como son leyes totalmente absurdas, porque primero se apoya a un asesinato, porque el aborto no es interrupción voluntaria, es matar a otra persona en defensa, y encima a los que se oponen llevarles a la cárcel. ¿Cómo es posible esto, este absurdo al que estamos llegando? Sí, así es. La propuesta que se ha presentado para modificar la ley es calificar como un delito de acoso rezar delante de un abortorio, ¿no? Cuando realmente son historias que a mí me parecen admirables, tanto las de los que llaman rescatadores como de las personas que rezan delante de estos lugares, que rezan por las madres, que rezan por los niños. Se les quiere asimilar a un acoso. A mí me parece que, conociendo algunas de estas historias, son alucinantes, porque claro, muchos de ellos lo que reflejan es que la mujer que va a abortar generalmente está sola. Se le deja sola con el problema. O sea, realmente estas personas que suelen estar a favor del aborto y poner todas las facilidades para el aborto, lo que están hablando es de que dejan solas a las mujeres. Como el problema es suyo, el varón le quitan toda responsabilidad y dejan a estas mujeres solas ante una cuestión que es como la vida, tan compleja como la vida, ¿no? Tan apasionante como la vida. Y lo que nosotros hemos visto hablando con muchos rescatadores es las grandísimas historias que han sucedido gracias a que una persona simplemente ofreció una ayuda a una mujer que iba a abortar, le ofreció otra posibilidad, le ofreció simplemente una cara amiga y esa persona decidió no abortar, y luego ese niño pues crece y ahora es un tío estupendo y tal, ¿no? Claro, es que tenemos que entender esto, que son vidas. Claro. que claro, estamos hablando de una situación así, pero todas estas personas que están haciendo esta labor me parecen admirables. Y yo creo que son personas, bueno, pues que tienen una vida cumplida ya, que lo que han conseguido es derrotar al mal, claramente. Pero ¿cómo se puede llegar, jurídicamente hablando, por mucho que la sociedad esté dormida, pero a una ley que puedas ir contra estas personas, que además son totalmente pacíficas, ¿no? Y más que luego, pues se llega como hablábamos, porque no es una cuestión estrictamente jurídica.
Yo creo que es una cuestión social o prepolítica, ¿no? Antes de las leyes. O es una cuestión también de entender que siempre una vida es un bien. Siempre, siempre. O sea, y eso nos tiene que calar en todos. Que cuando hablamos cuando hablamos de palabras como bien común o convivir en sociedad, es necesario decirnos muchas veces que lo que le sucede al que tenemos al lado nos importa también, que no da igual que haya este drama. Entonces, bueno, jurídicamente estamos viendo tal cantidad de situaciones injustas que desgraciadamente la democracia, por aquello de las mayorías, lo favorece o lo permite. Entonces solo nos queda un camino, que es seguir proponiendo, seguir trabajando en este sentido. Por supuesto, no perder la esperanza nunca, ¿no? Y yo creo que estas personas que rezan delante de los abortorios son ejemplo de ello, ¿no? Porque otro peligro que tenemos es la desesperanza, ¿no? Y pensar, bueno, esto es imposible. Ya una ley, además, desgraciadamente tenemos la experiencia de que cuando han cambiado el signo del gobierno, las leyes no se han cambiado. Pero yo creo que no debemos perder la esperanza precisamente porque hay estos signos, ¿no? Estos signos de estas personas que arriesgan, ahora van a arriesgar también su libertad, pero arriesgan también su prestigio profesional o pueden arriesgar su tiempo o su dinero para eso. Entonces a mí me parecen signos de esperanza muy interesantes. Otra cosa yo creo que es muy interesante, el CEU, una propaganda que se ha hecho por parte del CEU, que me gustaría que habláramos de ello, cancelados, que ha sido, bajo mi punto de vista, muy valiente, positiva e impresionante, porque ha llegado muy lejos, ha impactado precisamente en esta línea de apoyar. Cuéntanos, háblanos de cancelados, ¿de qué se trata? A ver, es una iniciativa de la Asociación Católica Propagandistas, no del CEU. El CEU es una obra de la CDP. Entonces la hemos organizado desde la asociación, que es una asociación, como sabes, centenaria, impulsada en su momento por Herrera Oria, que a muchos les sonará, porque la verdad es que es una de las grandes figuras de la historia de España. Y siempre el carisma, ¿no? La intuición o el ideal que ha llevado siempre la CDP a llevar a cabo su labor es el bien común, es qué tiene que ver Dios con todas las esferas de nuestra vida y nuestra misión es fundamentalmente pues, la educación superior, los medios de comunicación, la participación en la sociedad, ¿no? Por eso también es el nombre que tiene la propia asociación. Entonces decidimos que cada año, más o menos, la asociación tiene una especie de tema nacional, lo llamamos, ¿no? Que es como, oye, vamos a ver qué cuestión social es ahora importante que debamos tratar, estudiar, trabajar para ello. Y el año pasado entonces vimos que había una cuestión, con relativa importancia social, que era una serie de circunstancias en las que por expresar una opinión o una verdad que uno había descubierto, pues podía tener la situación de estar cancelado. Y el primer ejemplo clarísimo que vimos son todas estas personas que claramente quieren evitar el aborto, que quieren luchar contra el aborto, que son pro vida, que quieren favorecer la vida, que piensan que toda vida es un bien, pues descubríamos que había muchas situaciones de cancelación. Esto es una palabra un poco anglosajona, cancelar. Aquí lo podemos llamar censurar o evitar que tengan su participación social o su voz pública, ¿no? Entonces decidimos dar voz a los que estaban cancelados. Y entonces conocimos, ya le conocíamos de sobra, porque el doctor Poveda es alguien bastante conocido en España y quisimos grabar una entrevista con él, contar su historia, contar la historia de su decidida misión a favor de la vida y a la vez que poníamos un poco la denuncia o la luz sobre esa amenaza que había desde el gobierno
de prohibir rezar delante de un abortorio, ¿no? Que es una cuestión un poco llamativa, ¿no? Porque el derecho al aborto no existe, pero el derecho a la libertad religiosa sí, y el derecho a la expresión sí, y el derecho a la vida sí. Entonces era una situación un poco absurda, ¿no? Porque un no derecho podía pesar más que 3 derechos fundamentales. Y entonces, bueno, la campaña consistía en eso, en clásico campaña de carteles por las calles, en las que había una leyenda en la que se recordaba que rezar delante de un abortorio es fenomenal, y había un enlace a esa historia, ¿no? La historia del doctor Poveda, como un ejemplo práctico, un testigo, ¿no? de lo que estábamos hablando. Sí, desde luego ha sido impactante y después eso era muy valioso porque después de que estaba ya en camino la ley de posiblemente encarcelar a la gente que iba contra la vida, pues la asociación va y se pone en todos los carteles, o sea que fue arriesgado, valiente y yo creo que causó mucho impacto, ¿no? En la sociedad. Causó mucho impacto y además fue muy curioso porque estuvimos en 35 ciudades españolas, sí, sí, sí. de las cuales 11 retiraron la campaña, con lo cual nos daban la razón. En España sí que existe una libertad en peligro, que es la de no poder decir una verdad que uno ha entendido, ¿no? Y entonces así, vamos, nos dieron la razón, vaya. Sí, 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 totalmente. Pero claro, entonces yo creo que en la Asociación Católica Propagandista, claro, es un ejemplo de cómo luchar contra esta adversidad y todo lo que nos están imponiendo. Pero Sí. ¿la sociedad española está en crisis? A ver. Porque no solamente religiosa, que parece que no, sino... ¿Y por qué tanta crisis ahora, tan, ¿no?, profunda? A ver. Sí. A ver, yo creo que por un lado, ¿no?, podríamos detectar así alguna serie de cuestiones. Sí. ¿Podemos estar en crisis? Puede ser, sí. Lo que quizá podríamos estar es en una crisis de falta de atención, ¿no? Yo el otro día, mis hijos, ya tengo hijos adolescentes, les escuchaba que una canción, no recuerdo ahora quién es el autor, pero el estribillo decía algo así como: prefiero no tener corazón para no escucharlo. Y a mí me parecía dramático decir eso, ¿no? O sea, me resulta muy interesante prestar atención a muchas manifestaciones artísticas contemporáneas, porque ahí se ve cómo el hombre de hoy expresa lo que le pasa, ¿no? Y esta canción decía que prefería no tener corazón para no escucharlo. Es decir, que prefería no tener una vida plena. Yo, el corazón me es fenomenal porque me encanta tenerlo, el corazón en el sentido metafórico, ¿no? Sí. Porque expresa lo que soy. Y entonces lo que tenemos que ser es suficientemente maduros, sobre todo los adultos, para acompañar a los niños a poder entender qué significan sus emociones y cómo pueden juzgarlas, ¿no? Entonces yo creo que hay una primera cuestión de falta de madurez. Que quizá me lo achaco a los adultos, a los que somos educadores, profesores, padres, etcétera. No me refiero a los adolescentes, ¿no?, que siempre les echamos la culpa a muchas cosas. Pero yo creo que hay una crisis de adultos en la Iglesia y en la sociedad, seguro. Creo también que hay una crisis de lo que podríamos llamar entidades intermedias. Porque esto que tú detectabas muy bien, ¿no? Joder, vemos una falta de compromiso, o vemos, por ejemplo, esta acción de la asociación que nos llama la atención, pero que la asociación es como su nombre indica, una asociación, es una unión de personas. Que esto es lo que yo creo que falta un poco de dinamismo social en España. Porque desgraciadamente tenemos unos sindicatos que están absolutamente escorados hacia un partido, no tienen la función, lo que podría unir mucho a los españoles, que es la cuestión laboral y económica, que eso es el sindicato es lo que tendría que defender, son prácticamente inexistentes ahora mismo, porque están claramente de una visión partidista. Entonces yo creo que hay una crisis de entidades intermedias. Entonces, claro, eso, ¿qué favorece? Que el Estado pueda tener pues una mayor tentación
de algunos gestos totalitarios cuando delante de un hombre que está solo. Cuando ese hombre se ha unido, se ha asociado a otros, la cosa está mucho más equilibrada, ¿no? Y puede haber una participación mucho mayor y el Estado puede cumplir verdaderamente su función subsidiaria, ¿no? Entonces yo creo que podría detectar así ¿no? Unos pequeños síntomas, ¿no? Que podría ser eso, ¿no? Una crisis de adultos y una falta de entidades intermedias, que quizás es una falta de conciencia un poco más social de todos, ¿no? Claro, pero también quizá está ligada a esa falta de compromiso, y después esa canción que tú dices, también yo creo que da a entender como no querer sufrir, no querer sacrificarse, bueno, claro. no querer luchar, sino que en realidad es lo que están haciendo ellos, adormecernos para ellos llevarnos a su terreno, pero parece que hasta los jóvenes, porque esa canción lo cantan los jóvenes, están como comprados, ¿no? Como que se lo van ganando terreno. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no siga avanzando esa crisis? Pues yo creo que la solución tiene que ser siempre personal. Esta cuestión, en esto de qué podemos hacer para seguir avanzando, pues yo puedo hablar de mí. Me acuerdo, por ejemplo, del inicio de la encíclica Deus Caritas Est, de Benedicto XVI, que dice que seguir a Cristo no es una decisión personal, no es una decisión ideológica, sino que es un encuentro con alguien vivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo de la historia de la Asociación Católica de Propagandistas. Hace más de 100 años, un grupo de estudiantes se reúnen en torno a un sacerdote jesuita, Ángel Ayala, y la pregunta que se hacen es ¿qué tiene que ver Dios? Ellos, claro, eran de una congregación mariana, pero la pregunta que se hace es ¿qué tiene que ver Dios con todos los aspectos de nuestra vida? Es decir, han tenido un encuentro con alguien vivo que lo transforma todo. Entonces, les sucedió a Herrera y a Ayala hace más de 100 años, pero les sucedió a Juan y a Andrés, nos lo cuenta el Evangelio, cuando se encuentran al Señor. Y la pregunta que les surge a Juan y a Andrés es ¿dónde vives? El encuentro con alguien vivo, que es alguien fascinante, alguien que te cambia la vida como un calcetín, es lo que verdaderamente necesitamos para seguir avanzando. Y esto es una cuestión personal, porque el mundo puede construir a un sujeto, pero no puede cambiarlo, ¿no? El único que puede hacerlo es Dios. Y solo en la Iglesia creo que puede suceder. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que dejaras un mensaje esperanzador en la línea en la que has hablado, pero algunos consejos así que podamos hacer los que estamos viviendo hoy día, en este tiempo que nos ha tocado. Vaya, eso es una muy buena pregunta. No sé, yo creo que debemos, porque yo pensaba también hablando ahora que detectamos mucho en periódicos, en libros, en ensayos, en las canciones, ¿no? Que detectó sobre todo miedo y soledad. Entonces creo que necesitamos alimentar nuestra esperanza. Y alimentar nuestra esperanza, creo que el único modo de alimentarla es estar muy atentos a la realidad. Porque en la realidad suceden las cosas. Porque, vamos, yo puedo hablar de mí, ¿no? De mi experiencia, ¿no? Por decir esto, bueno, vamos, habría que decirlo, ¿no? Ver cómo suceden cotidianamente situaciones inesperadas, que alimentan la esperanza de uno. Entonces yo creo que eso podría ser una especie de trabajo que nos podríamos llevar cada uno, tener los ojos bien abiertos porque el bien sucede y estamos muy sostenidos, ¿no? Entonces lo que nos falta es unos ojos bien abiertos, un optimismo en ese sentido, que eso recuerdo habérselo leído a Herrera Oria y me encantó. El optimismo es tener los ojos bien abiertos para detectar todos los momentos estos de esperanza, que a veces eran pequeños fogonazos, ¿no? Durante el día, ¿no? Y quizá cambiar la queja por el agradecimiento. Pues me encanta. Con eso nos quedamos, qué bonito, es verdad, porque así avanzaremos, claro, porque además es contagioso, porque si tú estás esperanzado, al lado puedes darle eso también, esperanza.
Pues Pablo, Es contagioso, muchísimas qué bien. gracias por este tiempo que nos has Un gusto. dedicado. Y nada, nos quedamos muy animados, queridos oyentes, los que nos veis. Ánimo Eso cada es. uno a transformar al que vive al lado y así Eso vamos es. transformando el tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas Qué bien. gracias. Muchísimas gracias. A ti. Adiós. Hasta el próximo programa. Gracias.